mi corazón, el espíritu que tú has depositado en mí, para que seas tú guiándome, dirigiéndome, para compartir tu palabra con aquella veracidad y con aquella autoridad, como tú, Señor, nos enseñaste. Así pido también que traigas a memoria versículos y pasajes que se correlacionen con el mensaje de hoy, y que tú, Señor, seas glorificado conforme tu pueblo es edificado. Te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos amén, amén. Bueno, abran sus Biblias por favor al libro de Hebreos, en el capítulo 3. Vamos a empezar a leer en el versículo 7. Jesús había sido presentado por el escritor de Hebreos, que yo creo con todo mi corazón que es Pablo también. Al final de la carta a los Hebreos menciona a Timoteo su solín. ¿Estamos bien? Ok. Y les había hablado acerca de Jesús siendo el autor de salvación, que él era mayor que los ángeles, mayor que Moisés también. Y ahora aquí les habla acerca del reposo para el pueblo de Dios, el reposo que Dios tiene para su pueblo. Dios, el Todopoderoso, tiene un reposo para su pueblo hoy mismo también. Así como Él había escogido llevarles a un reposo en la tierra prometida al pueblo hebreo, vamos a leer ahorita y vamos a ver la advertencia que el escritor de Hebreos, o sea Pablo, nos advierte para que tengamos cuidado de no perdernos esa bendición de entrar al reposo que Dios ha proveído para su pueblo, que ahora somos nosotros. El versículo 7 empieza diciendo: por lo cual, como dice el Espíritu Santo no solamente es, como muchos dicen, la energía de Dios, la esencia de Dios. El Espíritu Santo es una persona, amén, porque vemos que dice aquí que dice el Espíritu Santo, habla el Espíritu Santo. En el libro de Hechos podemos ver en el capítulo 16 que el Espíritu Santo habló a los líderes en la iglesia y les dijo: apartadme a Bernabé y a Pablo para la obra para la que yo los he escogido. El Espíritu Santo, entonces, debemos de estar nosotros conscientes que Dios nos habla hoy en día, nos sigue hablando por medio de su palabra, pero también nos habla por medio de su Espíritu, y nos habla directamente por su voz dulce y quieta. Amén. ¿Algunos de ustedes han escuchado la voz de Dios? Amén. ¿Te ha susurrado, te ha hablado y te ha dicho cosas bonitas? ¿O te ha llamado la atención, te ha dado un jaloncito de oreja y te dice: mi hijo, o me dice a mí a veces, ¿sabes qué? Dios nos habla. Lo que necesitamos es poner atención. Y lo que dice aquí, dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Noten aquí la advertencia, y nos pone como ejemplo al pueblo hebreo, el pueblo que fue escogido por Dios como su pueblo predilecto para llevar su nombre, para representarlo, para glorificarse en ellos. Y quiero decirte, hermano, hermana, Dios te ha escogido a ti, a mí, para lo mismo, para llevarnos en este caminar, en esta que es peregrinación, en este mundo que a veces es desierto y a veces un valle, pero en esta vida Dios ha proveído a su Espíritu Santo para llevarnos, amén, para llevarnos a ese lugar que Jesús preparó para nosotros, como nos dice en Juan 14, cuando habló con sus discípulos y les dijo: ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Les dijo: ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Mucha gente dice: yo creo en Dios, ¿cierto? Mucha gente dice: yo creo en Dios, pero su vida no refleja que creen a Dios, y mucho menos que le creen a Dios, porque no es suficiente decir yo creo en Dios, sino creerle a Dios y hacer lo que Él nos dice que hagamos en su palabra, amén. O cuando nos habla, ser obedientes. Aquí dice: no endurezcas vuestros corazones, y luego dice: como en la provocación en el día de la tentación en el desierto,
y pone a este pueblo testarudo como ejemplo. Y aquí no hay testarudos, ¿verdad? Aquí hay puro niño obediente, puro hijo e hija obediente. Amén. Espero que sí. Como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras, dice 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Aquí no hay ni unos de esos, ¿o sí? O vagamos en nuestro corazón. A veces decimos, voy a seguir a Dios, voy a ser obediente en lo que me dice. Y decimos, bueno, pues voy a hacer lo que yo quiera. ¿No es cierto que podemos hacer eso? ¿Y no es cierto que lo hacemos a veces? La realidad es sí. El pueblo hebreo, muchos podríamos decir, ay, estos, ¿cómo fue que no le creyeron a Dios? ¿Cómo fue que no le hicieron caso? Pero si ponemos atención, hermanos, hermanas, nosotros podemos caer en el mismo error. Y nos dice aquí que vagaban en su corazón, y lo dice, y no han conocido mis caminos. Dios les había mostrado. Vamos a ver lo que había hecho Dios por ellos en unos minutos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Qué es lo que había visto? Lo que había hecho más bien el pueblo hebreo. ¿Qué es en lo que había fallado? Nos presenta, por ejemplo, aquí a los israelitas que van por el desierto, quienes son el pueblo predilecto, escogido de Dios, a quien Dios los sacó del martirio, de la esclavitud en Egipto. Todo lo que hizo Dios por ellos, y aún así no le confiaron, no le creyeron. Aquí tengo una lista de lo que hizo. Lo primero que dice, nos advierte el Espíritu Santo claramente, ¿verdad? Ellos fueron desobedientes porque no creyeron, no confiaron en la fidelidad de Dios, la fidelidad y el amor de Dios que tenía para ellos como su pueblo. Te pregunto, ¿tú confías en Dios verdaderamente? ¿Haces lo que Dios te dice? O a veces también te pregunto, ¿confías y entras en esa paz de saber que Dios tiene el control? Hermana, le pido permiso, ¿puedo compartir lo que compartió? Bueno, nuestra hermana Angélica, en su trabajo, está una posición para ella, gracias a Dios, el Señor se glorifica. Ella estaba preocupada y estaba tendiendo su cama, dice, y de repente así estaba, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Llega su niña y le dice, ¿cómo dijo, hermana? ¿Cómo dijo? Ten fe, Dios está obrando, Dios tiene el control. No te preocupes, ten fe, Dios tiene el control. Y luego dice, ¿qué? ¿Qué dijiste? Dios tiene el control. ¿Y tú de dónde oíste eso? No, ¿por qué dices eso? Yo lo oí, dijo la niña. ¿Qué es lo que hace Dios? Usó a su niña para animarla, y Dios se glorificó ella por la gracia de Dios, el favor de Dios y la bendición. Como su hija tiene esa posición. Amén. Por fe. Por fe. Entonces vemos aquí, el pueblo hebreo dudaba después de que Dios hizo todas esas cosas. Permítanme. ¿Cuál es? Voy a agarrar la nueva. Pues las dos son. Amén. Entonces vemos aquí, voy a ver una lista. Necesitamos nosotros aprender de los errores de alguien más también, ¿no? Hace rato platicaba mientras estábamos orando, después de orar, por eso tardamos en empezar, que Dios nos habla. Nosotros necesitamos poner atención y tener un corazón que siempre crea y confíe en Dios. ¿Crees tú y confías en Dios? Ahora te pregunto, ¿le crees a Dios? Amén. Porque, por ejemplo, se me viene ahorita a la mente, gracias Señor, Gedeón. ¿Recuerdan lo que estaba haciendo Gedeón? Estaba arreglando todo el grano porque los madianitas les estaban robando todo el grano y lo quería esconder, y se le presenta el ángel del Señor y le dice, tú eres escogido para llevar a tu pueblo y liberarlo de los madianitas. ¿Yo?
Imagínense, estoy parafraseando. No le creyó al principio. ¿Cómo es posible? Era un sacatón, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Dios con Gedeón? ¿Qué hizo Dios con Gedeón? Amén. Uno de los jueces. Dios te puede hablar a ti. Si tú eres obediente, Dios se glorifica en ti, en tu vida, en tus obras. Ahora, vemos aquí entonces, voy a ver la lista. Dios les había manifestado su amor y les había manifestado ya su fidelidad a un pueblo que Él escogió. Primero dije, los escogió para que fuesen su pueblo. Gran privilegio. Nosotros tenemos ese privilegio. Lo segundo, los sacó del martirio, de la esclavitud en Egipto. Y como si eso fuera poco, no solamente los liberó, los sacó llenos de oro. ¿Sabían ustedes eso? ¿Han leído esa parte? Que cuando iban a salir les dijo, pidan joyas, pidan lo que quieran, porque ahora les voy a dar. Pídanle porque se los van a dar ellos. Y Dios es el que puso en el corazón de los egipcios y las mujeres de los egipcios darles todo eso. Porque Dios hace lo imposible por ti y por su pueblo. Amén. Otra cosa que hizo que es verdaderamente sobrenatural y maravilloso. ¿Qué es lo que hizo? Venía el ejército de Faraón siguiendo al pueblo para matarlo, a Moisés. Y Moisés voltea. ¿Y qué le dice Dios? Hey, no diga nada, nomás háblele, da un paso, extiende tu mano sobre el mar. Amén. ¿Y qué pasó? No dijo, a ver si es cierto. No, Moisés dio un paso de fe. Y en el momento en que dio el paso de fe, se abrió el mar rojo. Amén. ¿Hay imposibles para Dios? No hay imposibles para Dios. ¿Cómo es que no le creyeron? Como si fuera poco, abrió el mar rojo, pasan en tierra seca, dice la palabra de Dios, y luego, para salvarlos, viene el ejército de Faraón y cierra el mar sobre ellos. ¿Qué puede hacer tu Dios por ti? O más bien, ¿qué no puede hacer tu Dios por ti? Amén. Y lo debemos de aprender y recordar. Para nosotros es lo mismo. Los llevó protegidos en su caminar por el desierto, echó de ellos, de su camino a las naciones, a los enemigos, mató a sus enemigos. De día, ¿qué hizo? Los protegió con una nube, una columna de nube, y de noche los guió con una columna de fuego. ¿Tenían hambre? ¿Saben qué? Bimbo. No, es maná. Amén. Les dio maná, pan del cielo. A nosotros nos ha dado el pan del cielo. Jesús mismo es el pan de vida. Y Él dijo, no les dio, Moisés les dio el pan en el desierto. No, Dios les dio el pan del maná. Pero yo soy, dijo Jesús, el pan de vida. Entonces, si Dios dio a su propio Hijo por nosotros, ¿qué no puede hacer? ¿Vale la pena que confiemos en Él? ¿Vale la pena que verdaderamente demos pasos de fe? La palabra de Dios nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Dónde dice eso? Espérenme, ¿alguien me dice? Hebreos 11:6. Amén. Dice claramente, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios porque los que vienen a Él han de creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Te pregunto, hermano, hermana, ¿buscas tú de Dios? ¿Verdaderamente buscas o sabes que tienes ya a Dios, que la tienes hecha, que recibiste a Jesús, que eres salvo y ya nada más de vez en cuando te encuentras con Él? Necesitamos buscarle día tras día. No me importa si son 5 o 10 minutos. A Dios lo que desea es que tú te acerques en tiempo de calidad, no de cantidad. Que con un corazón sincero le busques y reconozcas tu necesidad de Él. Los hebreos, el pueblo hebreo, el pueblo israelita, no le creyeron a Dios, no creyeron en Dios, no confiaron en Dios. Otra cosa que sucedió, les proveó
con ropa que no se gastaba. ¿Sabían ustedes eso? Y zapatos que no se acababan. Vayan conmigo al libro de Deuteronomio. Aquí tengo, en el capítulo 8, por favor, vayan conmigo. En el 7 les había dicho, cuando entren a la casa, a la tierra en la que yo les he prometido, la encontrarás para tomarla. Tengan cuidado de no involucrarse con los ídolos, con la idolatría, con los dioses paganos. Pero en el 8 dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento. Antes de esto nos hablaba acerca también de las bendiciones a causa de la obediencia. Cuando tú eres obediente a Dios, Dios te bendice. Nos lo dice en Deuteronomio 28, pero aquí en Deuteronomio 7 nos habla también de eso. Ahora en el 8 nos dice que cuando entraran ahí también dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seas multiplicados y entréis, dice que, y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Dios ya se las había dado, era un hecho. Lo único que tenían que hacer ellos es ser obedientes, entrar y poseerla. Amén. Una tierra no es tuya hasta que la posees, ¿cierto? Él les había prometido que todo lugar donde la planta de sus pies pisara iba a ser de ellos, hollara, iba a ser de ellos. Y si tienen problemas los árabes con los israelitas, que lean la Biblia, ahí se resuelve todo. Amén. Entonces dice aquí, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Los ha llevado por el desierto. Deja hacerte una pregunta. ¿Qué ha hecho Dios por ti desde que le conoces? ¿O qué no ha hecho? Amén. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Te acuerdas? Aquí dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Y dice, estos 40 años. ¿Saben una cosa? ¿Saben por qué fueron 40 años? Porque fueron desobedientes e incrédulos. Es el tema de Hebreos. Fueron desobedientes y fueron incrédulos, y Dios no se agradó de ellos, porque Dios les había dicho, ¿saben qué? Ahí está la tierra, vayan y tómenla. Escojan 12 hombres y vayan y examinen la tierra, espías, para que vayan y vean la tierra. ¿Recuerdan la historia en Números? Amén. Fueron los 12, de los 12, todos dieron reporte, ¿verdad? Pero 10 de ellos hablaron, no, unas ciudades fortificadas, uy, unos gigantotes, parecíamos, ¿cómo dijo? Langostas, parecíamos chapulines en comparación de ellos. ¿Qué estaban haciendo esos 10? Tenían incredulidad, estaban poniendo sus ojos en lo imposible para ellos y no en que todo es posible para su Dios. Estaban poniendo sus ojos en las circunstancias y no manteniendo sus ojos en el Dios que les dijo, yo les he dado esa tierra, yo los voy a llevar. Ya había vencido a todos aquellos pueblos que se habían entrometido y ahora ellos nomás tenían que entrar. No. ¿Y saben cuánto hubieran tardado en entrar? Entre 11 y 12 días. ¿Sabían ustedes eso? Porque hay un estrecho como una península ahí donde podrían haber pasado el istmo. ¿Y qué pasó? No, tuvieron miedo. Caleb y Josué, hablábamos de eso, ellos dieron buen reporte. Dijo, no, nosotros podemos contra ellos porque Dios está con nosotros. Básicamente es lo que estaban diciendo. Yo quiero decirte, hermano, hermana, no te pierdas la bendición a causa de la incredulidad, a causa de la duda, a causa de la desobediencia. Vamos a ver aquí, dice claramente, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Dios ya sabe lo que hay en mi corazón. Él sabe lo que hay en tu corazón. A Él no le podemos jugar el dedo en la boca, como dice el dicho. A Él no lo podemos engañar. Y luego dice claramente, si habías de guardar o no sus mandamientos, si habías de vivir o no de acuerdo a lo que Él nos dice, a lo que Él nos instruye, a lo que Él nos pide y a lo que Él demanda de nosotros.
¿Entendemos esto? Porque sí, nos da oportunidad. Ahora dirás, ¿y Dios te pide algo? Sí, Él quiere que creas en Él. Él desea que confíes en Él. Él desea que verdaderamente le glorifiques, porque cuando tú confías en Él y das un paso de fe, así como Moisés dio el paso de fe, así como Pedro también, cuando Jesús le dijo, soy yo, a ver si eres tú, Señor, pues haz que yo camine para ti, hacia ti sobre las aguas. ¿Y qué hizo Pedro? Vámonos pues. Pero le sucedió lo mismo que a los espías, a los 10. Pedro iba caminando y de repente sintió la agüita así, el aire mojado, y volteó y vio las olas grandísimas de la tempestad. ¿Y qué pasó? Se empezó a hundir. Señor, que perezco, le llama al Señor. Y el Señor dice, ay, yo no sé si lo agarró de la mano o de las greñas, pero lo salvó. Amén. Lo levantó de la mano. Perdonen, yo quería hacerlos reír. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Vuelve en el 3, dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías. Tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Aleluya. Amén. Mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Lo mismo que Jesús le dijo al diablo cuando lo quiso tentar con la piedra. Haz que esa piedra se vuelva pan Bimbo. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Y qué dijo? Jesús podría haber dicho Bimbo. Y ya. Pero Jesús le contestó, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios, que proceda de la boca de Dios. Y entonces vemos aquí que sigue mencionándoles y luego les pone aquí para que se acuerden. Tu ropa, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Oiga, si yo camino 5 kilómetros, al rato ya puedo andar con los pies hinchados. ¿Alguno de ustedes se identifica con eso? Ojalá y no. Pero imagínate, 40 años, su ropa nunca se la cambiaron, su calzado no se desgastó, por eso no se les hinchaban los pies. Los Nikes le venían sobrando. Amén. Y luego dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón, les dice al pueblo, cómo castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Para aquellos los que dicen que Dios no castiga, ahí dicen. En Hebreos 11:6, 12:6, perdón, nos dice también, y has olvidado la disciplina del Señor, que a los que ama, a ellos disciplina, y azota a todos que ha tomado por hijo. Entonces, vemos aquí que Dios no se agradó del pueblo y les está recordando aquí. Entonces, quiero que vayamos de regreso a Hebreos, por favor, y ahí vamos a ver el ejemplo. A nosotros la advertencia para hoy en día. Estamos viendo el ejemplo de los hebreos. Amén. Ahora, para nosotros hoy en día, dice Pablo, le estaba hablando al pueblo en aquel entonces, pero lo podemos aplicar a nosotros. Amén. ¿Cuántos de ustedes creen que toda la palabra es inspirada por Dios y que es útil? Dice, para redarguir, para enseñar, para corregir y para instruir en justicia. Y luego dice, a fin de que todo hombre, o todo creyente, incluyendo a las mujeres hoy, sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios nos ha dado ahora su palabra. El pueblo hebreo no tenía el beneficio que nosotros tenemos. No tenían la palabra de Dios. Ellos oían a Moisés porque Dios le hablaba a Moisés. ¿Cómo nos dice que le hablaba? Cara a cara. Imagínense el privilegio de Moisés. Ahora, el pueblo hebreo falló. El pueblo hebreo fue desobediente, incrédulo y perdieron la bendición. Y nos dice en el versículo 12, mirad hermanos,
que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Noten lo que está diciendo aquí. Y no te estoy diciendo que te vas a ir de regreso a lo que hacías antes, pero te puedes apartar, puedes dejar de poner atención a lo que Dios te habla, puedes caer en el error de leer tu palabra, puedes apartarte de esa intimidad con Dios. ¿Algunos de ustedes han experimentado eso alguna vez? Yo creo que muchos lo podríamos experimentar. Debemos de tener cuidado de no ser como el pueblo hebreo y poner atención. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, que dejes de creer en Dios para apartarse del Dios vivo. Antes dice, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. O sea, cada día que se nos concede es un día en el cual tenemos la bendición de que Dios nunca nos deja, nunca nos desampara. Él está con nosotros, aun cuando estamos dormidos. Nos dice que Él no duerme. Él no duerme. Él no se avienta una coyotita, una siesta, no. Él está atento todo el tiempo, sus ojos están sobre los justos y atento su oído al clamor de ellos. Ahora, continuando aquí, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado es engañoso. El pecado te puede envolver. La palabra de Dios nos dice que el pecado está a la puerta, esperando nomás a ver cómo nos va a hacer tropezar, ¿cierto? Y muchos dicen, no, es que Satanás me hizo caer. No le eches la culpa al diablo. El diablo andaba ocupado allá con Pancho. Pero cada uno, dice Santiago, de su propia concupiscencia, ¿no es cierto? Entonces debemos tener cuidado de no darle entrada al pecado. Y luego nos dice otra vez en el 14, porque somos hechos participantes de Cristo, amén, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y mi deseo es preguntarte, y tú contéstate a ti mismo, ¿tienes esa misma fe, esa misma confianza en Dios que cuando primero creíste? ¿Tienes esa fe, esa confianza en Dios que dice, pues todo lo creo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y yo estoy confiando en Él hasta la muerte? ¿Tienes esa fe, esa confianza todavía ardiendo en ti? Debemos de cuidarnos para no apartarnos. Por eso dice de regreso, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Saben lo que Dios hizo con ese pueblo? Podemos ver en el libro de Números, y cuando iban por el desierto, los castigó duramente, les puso, si recuerdan, les puso serpientes que los mataran a los incrédulos, a los desobedientes. Qué bueno que Dios no hace eso hoy, ¿verdad? Amén. Qué bueno que no hace eso Dios. Pero Dios siempre da la respuesta y la solución. Cuando empezó la mortandad, le pidieron a Moisés que orara por ellos. ¿Y qué hizo Dios? Dios le dijo, fórmate una serpiente de bronce, y todo el que mire esa serpiente de bronce será salvo cuando le muerdan las serpientes. No morirá. Y ese es Jesús, un símbolo de Jesús. Porque en Juan 3, me parece que en el versículo 15, dice, porque así como, o el 14, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea, vuelve a decir, no se pierda o no perezca, mas tenga vida eterna. Dios ha proveído siempre para su pueblo, para nosotros y para todos los incrédulos también. Y dice en el 16, ¿quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que
desobedecieron. No era solamente la incredulidad, sino también la desobediencia. Muchos de ellos cayeron en el desierto, como dice. Muchos de ellos no entraron. La generación que salió de Egipto, la mayoría murieron. Pero Josué y Caleb, ellos sí entraron a la tierra prometida. Inclusive por desobediencia. Estábamos hablando hace rato y dije, ya me sacó el sermón. Sí, por desobediencia Moisés no entró a la tierra prometida. ¿Sabían ustedes? Cuando el pueblo tenía sed y siempre se quejaban que tenían hambre, se quejaban y murmuraban contra Moisés, pero lo que verdaderamente estaban haciendo eran rebelándose contra Dios, murmurando contra Dios. Aquí no hay de eso, ¿verdad? Espero que no. ¿Y qué hizo Dios? Hizo lo que era necesario. Le dijo a Moisés, la primera vez le dijo, ¿sabes qué? Pégale a la peña, pégale a la roca. Y de ahí va a salir agua. ¿Y qué hizo Moisés? ¡Pum! Le pegó a la roca. Siguen por el camino otros no sé cuántos años y llegan a un lugar que tienen sed, se empiezan a quejar, empiezan a murmurar. Y el Señor le dijo a Moisés, háblale a la roca, háblale a la roca, háblale a la roca. ¿Qué vemos ahí? Le está diciendo a Moisés, tú tienes poder en tu boca, la palabra de Dios. Cuando Dios le dijo, háblale a la roca, él debería haber dicho, roca, danos agua de beber, ahora mismo, porque Jehová lo ha dicho. Ah, no, pero Moisés, enojado con el pueblo, viene y le pega a la roca. No, le pegó a la roca, golpeó la roca. ¿Y qué le dijo Dios? En el capítulo 32 de Deuteronomio, vemos que Dios me vuela la tapa, como digo, como Dios obra. Lleva a Moisés, date cuenta que este es Moisés, ¿no? Lo pone aquí y le dice, mira Moy, ¿ves ahí? Allá, mira, ¿ves ahí? Esa es la tierra prometida. Pero ¿sabes qué, Moisés? Porque no me hiciste caso, porque fuiste desobediente, tú no vas a poder entrar. El que va a llevar a esta gente, a mi pueblo allí, va a ser, ¿quién? Josué. ¿Por qué? Porque Josué era fiel a Dios. Nos dice la palabra que, gracias Señor, me dieron ñañaras. Josué se quedaba en el tabernáculo hasta que se apagara el fuego. Después de todos se iban y Josué se quedaba ahí en el tabernáculo, en la presencia de Dios. Y Dios vio eso. Por eso te pregunto, ¿cuánto tiempo pasas con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? No te apartes del Dios viviente como ellos se apartaron del Dios viviente. Y volviendo para cerrar aquí a Hebreos. Vamos a Hebreos otra vez en el capítulo 3 y voy a leer esa parte y luego vamos a leer parte del 4. Cuando dice en el 3, ¿con quiénes estuvo él disgustado 40 años? Tú no quieres a Dios disgustado contigo, ¿sí? Por eso hay que obedecer, por eso hay que creer y por eso hay que actuar en fe. Amén. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Les costó a ellos esa desobediencia. Dios bendice la obediencia y la desobediencia trae consecuencia. Amén. Ahora para cerrar vamos a ver en el versículo 4 lo que nos dice el escritor de Hebreos. Temamos pues. El temor de Dios es el principio de la sabiduría, dice la palabra de Dios. Nosotros debemos de tener ese temor
pero no un temor de terror, sino un temor reverente a Dios. Amén. Y dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Amén. De la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo al pueblo hebreo y a los desobedientes y a los incrédulos, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Quiero poner atención a esta parte. Aquí hay una advertencia a temer a Dios, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. El pueblo hebreo tenía la promesa de entrar al reposo. ¿En dónde? En la tierra prometida, en Canaán, una tierra donde fluye leche y miel. Era lo que les dijo, ¿cierto? Pero nosotros tenemos un reposo en el reino de Dios, en aquel lugar que Jesús fue a preparar. Cuando vuelvo a citar ahora Juan 14, en el versículo 1 empieza diciendo, ¿creen? ¿Ustedes creen en Dios? Lo voy a parafrasear. Crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. He aquí, dice, que voy a preparar lugar para ustedes. Y si fuera yo a preparar lugar para ustedes, volveré y los tomaré para conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también puedan estar. El reposo que se nos garantiza a nosotros, no solamente se nos promete, sino que se nos garantiza por Jesús. ¿Y por qué digo por Jesús? Porque en Jesús todo lo dio Dios, por ti, por ti, por ti y por mí, y por un montón de pecadores. Pero solamente nosotros, los que creemos, los que le hemos recibido, somos partícipes de esa promesa. Entonces debemos de valorar lo que Dios ha hecho por nosotros. Todo lo que había hecho por el pueblo hebreo, ellos se olvidaban, no lo valoraban. No sé si le daban gracias. La mera verdad, no he leído donde el pueblo decía, gracias Señor. Moisés, dile que gracias, nosotros no podemos subir, pero dile que muchas gracias por el maná. No, al rato, el maná. No, hombre, estaba mejor allá las alcachofas y el pescado y todo lo que comíamos. Pero se olvidaban del martirio, de la esclavitud que tenían que vivir para que les dieran de comer eso. Tenemos que cuidarnos, como dice el escritor aquí, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. En el versículo 12, mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Esa es la advertencia. ¿Aprendemos de los errores de los hebreos? ¿Cuántos de ustedes han aprendido de los errores de otros? Yo he visto errores en otras personas y digo, yo no quiero hacer lo mismo. No voy a decir nombres porque no me gusta. Pero aquí no hay nadie, ¿eh? Pero he aprendido de los errores de otras personas. Y cuando caigo en alguna parte donde, en alguna manera de conducirme, en la que digo, pero si yo dije que esto no lo iba a hablar, no iba a decir, no iba a hacer, no iba. Si en alguna manera o forma has fallado, tenemos abogado. Amén. Abogado tenemos a Jesús, nuestra propiciación, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Tenemos que cuidar nuestro corazón. Para cerrar, mirar hermanos que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo.
antes, mejor. Exhortémonos unos a otros, cada día. Exhortémonos a que Hebreos nos dice en 10:25 que nos exhortemos al amor y a las buenas obras. Que nos exhortemos. ¿Qué quiere decir la palabra exhortar? Mucha gente confunde el exhortar como regañar. Y no, el exhortar es echar ánimo, animar al hermano. Sí, decirle, ten cuidado con esto, pero échale ganas. Amén. Entonces, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Hoy se nos ha dado para vivirlo para Dios. Hoy es un día que tenemos. Mañana no es garantizado. Amén. Y entonces creo con todo mi corazón que todos aquí conocemos al Señor. Amén. Entonces no voy a hacer una invitación, pero sí me gustaría hacer una invitación para aquellos que vean esta predicación en línea. Si tú no conoces al Señor, estoy hablando de Jesucristo, el único Salvador. Si tú no le conoces, yo te insto a que tomes la mejor decisión. Dios ha dado a su Hijo, a su unigénito Hijo, porque te ama, para pagar por tus pecados. Y si tú le recibes, puedes ser entonces verdaderamente reconciliado con Dios. Y quizá tú dirás, pero yo no estoy enojado. Pero sí estás separado, porque el pecado nos separa de Dios. Y aunque tú pienses que no es pecado, todos hemos sido pecadores. Todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios en su misericordia dio a su Hijo Jesús para reconciliarnos con Él. Si tú recibes a Jesús, tendrás vida eterna con Él, entrarás a su reposo y podrás glorificarle. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta exhortación y esta advertencia, Señor, para cuidarnos de la incredulidad y la desobediencia. Te pido, Señor, que seas tú bendiciendo a cada uno de tu pueblo aquí, Señor. Que seas tú guardándonos en tu perfecta voluntad, con aquella hambre y sed de ti, con aquella necesidad y deseo de buscarte diariamente. Hoy se nos ha concedido, mañana no sabemos, pero si no llegáramos a mañana, sabemos a dónde iremos. Y te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria.